Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Hoy vine a decirte 5 cosas que no debes de hacer en tu ministerio. Este video va a ser un poco largo, no va a ser un video de que sumamente preparado, pero yo necesito que tú entiendas y comprendas algunas cosas que no debes de hacer, ni debes cometer el error de permitir que otras personas en tu presencia lo hagan. Una de las cosas que no podemos hacer nosotros como ministros, como evangelistas, como pastores, como profetas, como misioneros, como apóstoles y como hombre de Dios, es emitir opiniones no muy favorables para un ministerio que no está presente. Por ejemplo, me explico. La mayoría de los creyentes que no avanzan, que no crecen, que no llegan lejos, no es porque no le ha llegado su tiempo, no es porque no le ha llegado su turno, no es porque no es el momento adecuado de su crecimiento, es porque nosotros a veces cometemos muchos errores de emitir opiniones no muy favorables para con otros ministerios. Cuando usted ve que un ministerio tiene 10 años, 15 años, 20 años haciendo lo mismo y no ve una manifestación mayor, no fue porque no fue diseñado para ver la gloria de Dios. Claro que sí, fue diseñado para ver cosas sobrenaturales, pero su boca, su lengua está provocando un obstáculo hacia lo de Dios a su vida. Cuando usted levanta falso testimonio, falsas calumnias y empieza a hablar mentira para con un hombre de Dios, para el simple hecho de cerrarle la puerta porque no pertenece a su círculo o porque está brillando más que usted se maldice a sí mismo. Por eso tenemos muchos ministerios dentro de la iglesia que están frustrados, porque en algún momento de su vida cometieron el error de emitir falsas alarmas, testimonios falsos, inventándose cosas para con otros llamados. Algo que yo me he dado cuenta en este tiempo es que los pastores últimamente están predicando unos mensajes para atacar a la audiencia, para atacar a los evangelistas. Cuando usted ve a un pastor atacando a los evangelistas, es porque ese pastor perdió el norte. Los verdaderos pastores son aquellos que se levantan a restaurar lo que otro rompió, a restaurar el que fracasó, a restaurar el que cayó. Y cuando yo empiezo a observar a ministros criticando a otros ministros, yo digo, realmente están emitiendo esa clase de opiniones porque no tienen más nada que decir. Cuando alguien pierde el norte, empieza a hablar mal de otros para poder pegarse. Es igual que los artistas. Un artista cuando deja de sonar, cuando ya no está en el gusto popular, empieza a inventarse cosas de otros artistas, empieza a buscar chisme con otros artistas para poder traer a la atención de la audiencia y que la persona diga, fulano se ve en una tiradera con fulano. La iglesia últimamente ha perdido el norte y una de las razones por la cual quiero enseñarte 5 cosas que no debes de hacer en tu ministerio es para que tú no cometas el error de estancarte a ti mismo por una palabra mal dicha que haya salido de tu boca. El primer punto que quiero hablarte es el punto de la lengua. Tienes que aprender a refrenar tu lengua. No todo lo que te llegue en la cabeza tienes que decirlo. El día que alguien se te acerque a hablarte mal de otro evangelista, tienes que reprenderlo con dureza. Tú no puedes permitir que el chisme hacia otras personas que ministra el mismo Dios que tú se expanda. Tú sabes que hay personas que hoy en día no pueden levantarse, no es porque Dios no está con ellos, sino porque le llegó un chisme a un evangelista, a un pastor, a un profeta, a un ministro del Señor, le llegó un chisme de otro hombre de Dios y esa persona no pudo manejar la situación, no pudo guardar silencio, no pudo cortar eso de raíz. Hoy en día hay muchos evangelistas que están en el suelo, que no pueden levantarse porque a alguien le llegó un chisme de ese evangelista y no supieron manejar la situación. Y hoy en día nadie cree en esa persona. No cometas el error de emitir opiniones que otros te cuentan de algunos ministros. Cuando alguien venga a hablarte de algún pastor, cuando alguien venga a hablarte de algún predicador, trata de quebrantar esa malicia ahí mismo. Trata de romper ese espíritu de chisme. Trata de hacer que esa información se vaya a la deriva y que no llegue a los oídos de otras personas. Por eso David dijo, Jehová, encubre mi pecado, para cuando mis enemigos me observen, no se avergüencen de mí. David está diciendo con esto, yo no me justifico de que yo haya pecado, yo no me justifico de que yo haya fallado, yo no me justifico de que yo haya cometido un error, pero yo quiero que tú me encubras, que tú me cubras, que tú me protejas, que tú me escondas, para cuando mis enemigos me vean en esa condición, ellos no empiecen a defenestrar la capacidad que yo tengo de volver a levantarme. Hay personas que quieren levantarse, pero un chisme lo destruyó.
Hay personas que quieren volver a restaurar su ministerio, pero es que nadie cree en ello porque a un pastor le llegó la información de ese evangelista y el pastor no pudo manejar la información y lo que hizo fue que llamó a todos los pastores que conoce y le dijo: no invite al evangelista fulano de tal que hizo tal cosa. Hay cosas, mis hermanos, que están provocando que usted se maldiga sin darse cuenta. Cuando una persona no sabe manejar las informaciones que le llega, mucho menos sabrá manejar las informaciones del cielo. Hay personas que Dios no le entrega dones como de revelación, don de ciencia, don de profecía, espíritu de revelación profético y sabiduría, porque son personas que no saben refrenar, no saben contener, mantener su lengua refrenada. ¿Cómo Dios te va a entregar revelación si tú eres un chismoso? ¿Cómo Dios te entregará revelaciones si tú todo lo que te llega a la mente lo dices? Yo necesito a través de este video que tú comprendas algo sobrenatural. Tu ministerio quiere crecer, tu ministerio quiere avanzar, pero tienes que tener cuidado de quién tú estás hablando mal. Probablemente a ti te llega una información de una persona que falló, pero no deja de ser de Dios aunque haya cometido un error. Tienes que tener cuenta ahí. David nunca se levantó en contra de Saúl porque aunque Dios lo había desechado, él todavía estaba en el puesto. Oh, mi alma alaba a Dios. Y mientras él estuviese en el puesto, mientras un rey no caía abatido en manos de los enemigos, nadie podía cantar victoria ni tomar posición o posesión del reinado. David entendía que aunque Dios no estaba con él, en algún momento Saúl fue ungido. Y lo que David estaba respetando no era la persona, era el ungimiento que había caído del cielo hacia esa persona. Usted probablemente, si quiere, no respete a los evangelistas, pero trate de respetar el manto que tiene. No respete al profeta, pero respete el manto profético. No respete al pastor, pero respete el manto pastoral. Dios fue quien lo estableció ahí. Y mientras esa persona sea establecida por Dios, siempre va a tener crecimiento. El segundo punto que quiero hablarte de esto es que cuando tú vayas a orar, trata de incluir a los profetas, a los evangelistas, a los adoradores, a los músicos, a los pastores y a los apóstoles en tus oraciones. El que ora por los demás ministerios siempre tendrá una ayuda del cielo cuando tú no tengas fuerza. Hay personas que cuando le está yendo mal no avanzan, no salen de su escasez porque esa persona en su mejor momento nunca pudieron orar para que Dios usara o levantara a otra persona. Cuando tú oras para que Dios levante a otra persona, tú empiezas a tener crecimiento. Yo quiero enseñarte el segundo punto que tú no puedes hacer en tu ministerio. El segundo punto que tú no puedes hacer en tu ministerio es tu fluir para que las personas te vean qué capacidad tú tienes de manifestar una gloria. Por ejemplo, las personas que me hablan mucho del don de ciencia. Recuerde que estos videos que estoy haciendo tienen que ver con el don de ciencia. Hay un transcurso de limpieza, de preparación, de despojamiento, voy a utilizar esa palabra, que nosotros debemos de hacer antes de llegar a la capacidad del don de ciencia. Por eso el primer punto que te enseñé que no puedes hacer es criticar a un hombre de Dios. El segundo punto que tú tienes que hacer es que todas las cosas que tú vayas a hacer, trata de hacerlas para Dios. No lo hagas para exhibirte. No trate nunca de manifestar un don para que las personas vean qué capacidad tú tienes de hacer algo. Tú que me estás viendo, yo sé que Dios te va a ayudar. Yo sé que Dios te va a preparar. Porque yo sé que tú te detienes a ver estos videos y tú quieres tener crecimiento. Así como muchas personas me preguntan a diario, yo quiero crecer, quiero avanzar, pero no encuentro qué hacer. Señores, el primer punto, vuelvo y le digo, no critiques a nadie, no hable mal absolutamente de nadie. Sea verdad o sea mentira, las informaciones que te lleguen, trata de guardarla, trata de guardar silencio, no emita ningún tipo de opinión. El segundo punto, trata que cuando tú vayas a manifestar lo que Dios depositó sobre ti, no lo hagas para presumirle a los demás la capacidad que tú tienes. Por eso hay muchas personas que por más que oren, nunca llamarán a otros por nombre y apellido. Por más que oren, nunca llamarán a otros por su número de cédula. Por más que ayunen y oren, nunca podrán caminar en dimensiones fuertes. Ahora usted se pregunta y usted dice, ¿por qué a muchos se le hace difícil poder caminar en un don tan poderoso? Porque hay personas, mis hermanos, que quieren obtener o quieren caminar en el don de ciencia para ellos poder presumirle, para ellos volverse arrogante, prepotente, orgulloso
y entender que no necesita de nadie, y cuando ellos vayan a profetizar, no sea para restaurar, para ayudar, para direccionar a alguien, sino para que la audiencia se dé cuenta que ellos pueden hacer a través del Espíritu de Dios. El tercer punto que tú no puedes hacer, y este sí es verdad que te va a chocar, tú no puedes bajo ninguna circunstancia dejar de orar en el día, en la mañana y en la noche. Ahora se te va a ir el gozo. Usted no puede pretender que vivirá una vida con conocimiento, predicador, que es una vida con conocimiento, una vida donde ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y como sabes lo que tienes que hacer, tú entiendes que no necesitas leer la Biblia, porque hay un verso de la Biblia, hay un libro de la Biblia, hay un capítulo de la Biblia que es el que más tú manejas. Y por eso tenemos personas dentro de las iglesias que no se cansan de predicar el mismo mensaje, porque no escudriñan la Biblia. Y cuando se encuentran en aprieto, no le preguntan a Dios, ¿qué tú quieres que yo predique en esta iglesia? Sino que el mensaje que más ellos manejan, que por cierto está muy manipulado, un mensaje que se predica en todas las iglesias, y cuando tú lo prediques, tú dices lo mismo, está bajo manipulación. Y hay personas que están predicando el mensaje que más manejan porque no leen la Biblia, porque no ayunan y porque no oran. Usted no puede dejar de orar. Usted no puede dejar de leer la Biblia. La palabra de Dios dice, tenemos que escudriñar la palabra del Señor, porque en ella está la vida eterna, porque en ella está el conocimiento. Por eso Pablo dice, yo voy a orar por ustedes para que Dios les entregue a ustedes el espíritu de revelación profético y sabiduría en el conocimiento de Cristo. A la raíz de la palabra seremos alumbrados. Todo lo que nosotros tenemos que hacer o debemos de hacer tiene que ser arraigado a la luz de la Escritura. Quien le esté predicando un evangelio que no esté en la Biblia está blasfemando en contra de Dios. Todos los mensajes que no mencionan a Cristo, que no le dan la autoridad a Cristo, que no le dan la gloria al Espíritu de Dios por dirigirnos en nuestros mensajes, simplemente están perdiendo el tiempo y son mensajes motivacionales. Cuando no se lee la Biblia, la persona empieza a inventarse cosas de muchos refranes, de muchas anécdotas que no están en la Biblia. Usted ha escuchado muchas personas diciendo cosas que en la Biblia no están. Usted ha escuchado personas diciendo, el que ríe de último ríe mejor, cosa que en la Biblia eso no aparece. Cuando una persona empieza a inventarse las cosas, empieza a adivinar, cuando deja de buscar la palabra correcta que se encuentra en la palabra de Dios. Todo evangelista que me escucha, todo profeta, todo pastor que me escucha, usted no puede bajo ninguna circunstancia perder el tiempo leyendo más libros que la Biblia. Hay personas que se saben todos los libros de los generales de Dios. Hay personas que se saben todas las historias de los hombres de Dios que han trastornado una historia por completo, un territorio. Muchos de ustedes se saben la historia de Catherine Kuhlman, de María Gurgurete, se saben la historia de los generales de Dios, se saben la historia del avivamiento de la calle Azusa, pero cuando nos vamos a la palabra no tienen revelación de lo que leen, porque son personas que solamente se han encargado de tratar de conseguir un poder que otro consiguió leyendo los libros de esa persona. No es malo que tú sepas lo que esa persona tuvieron que hacer para poder alcanzar ciertos niveles. ¿Y por qué tú no lees la Biblia y te das cuenta lo que los discípulos hicieron para poder estar plasmado en la historia y hoy en día nosotros aprendemos de ellos? ¿Por qué se nos hace tan difícil orar? Un evangelista no puede cometer el error de soltar la oración, de soltar el ayuno, de dejar de leer la Biblia. Es que bajo toda circunstancia, todo lo que tú tienes que hacer tiene que ser arraigado a la palabra del Señor. Usted no puede profetizar sin la palabra de Dios. No hay ministración sin la palabra de Dios. No hay palabra de sabiduría sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es ciencia. La palabra de Dios es sabiduría. Y todo lo que usted vaya a emprender, trate de hacerlo en conjunto con la palabra de Dios. El cuarto punto que quiero tratarte de lo que tú no puedes hacer, de lo que tú tienes que cohibirte por completo de hacer, es caer en pecado. Trata de guardarte para Dios. Trata de esconderte. No permita que el diablo ensucie tu ministerio luego de tantos años que te ha tocado poder mantenerlo de pie. Trata bajo ninguna circunstancia de que otro ensucie lo que a ti te costó sacrificio. Pelea por tu ministerio. Vela por los intereses de tu ministerio. Trata de poner a Dios en primer lugar
a tu familia en segundo lugar, porque la familia va primero que tu ministerio. Pero trata de que el tercer lugar tú se lo des a tu ministerio y no a tu relación amorosa. En cuanto a un noviazgo me refiero. Hay personas que antes subían al monte, antes eran apasionados, pero en el momento que se enamoraron de una persona, esa persona ahora le impide que vaya al monte. Mira, mi amor, voy para el monte con los amigos míos. No, si tú no vienes hoy y vas al monte, olvídate de mí. Si tú no vienes hoy, olvídate de mí. Hay cosas que tú tienes que hacer que el ministerio te lo exige. Por ejemplo, el ministerio exige que la persona que lo porte se mantenga en santidad. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir que el diablo tenga acceso a tu vida, te destruya el llamado, te destruya el ministerio y daña la capacidad que tú puedas tener de poder conectarte con Dios. Hay personas, mis hermanos, que no guardan, no cuidan su ministerio. Y una de las cosas como tú debes de cuidar tu ministerio, una de las cosas que tú tienes que hacer para cuidar tu ministerio, en el cuarto punto que te estoy dando de lo que tú no puedes hacer, pero una de las cosas que tú tienes que hacer para cuidar tu ministerio es siempre mantener tu ministerio lejos de cualquier cosa que te pueda agarrar y corromperte. Si tú tienes amigos tóxicos, personas que no hacen nada para su llamado y lo único que hacen es ir de fiesta en fiesta, de concierto en concierto, beben cerveza, hay evangelistas que beben cerveza, hay pastores que todavía se dan su trago de romo. Trata de alejar tu ministerio de esa persona. No peque, guárdate para Dios. Trata de mantenerte firme, aléjate de todas las cosas que quiera obstaculizar lo de Dios en tu vida. El quinto punto, el número 5, de lo que quiero hablarte sobre todas las cosas, cuando tú vayas a orar, dile a Dios, Señor, direccióname y enséñame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Hay una cosa que tú no puedes hacer y este es el punto número 5. Tú no puedes bajo ninguna circunstancia pretender que tú usas a Dios. Tú no puedes pretender que en los servicios donde te toque ministrar va a pasar lo que pasó en un video que tú tienes viejo. Las personas que te invitan a predicar, trata de no cometer el error que esas personas te inviten a predicar porque vieron un video donde Dios te usó poderoso. Probablemente lo que pasó en el video no pasará en su congregación. Y tú puedes salir frustrado cuando tú te ves ante un público, ante un pueblo grande, gigante. Tu mentalidad empieza a transmitirte. Aquí se te van a abrir las puertas si Dios te usa. Aquí va a pasar cosas poderosas. Si Dios te usa, aquí te van a dar 20,000 pesos de ofrenda, $200 de ofrenda. Y cuando tú fracasas en ese evento importante, tú empiezas a decir, Dios me abandonó. Hasta que llega una frustración a tu vida y te vas enfriando poco a poco. ¿Por qué? Por cometer el error de pretender creer que tú eres quien usa a Dios. Trata de decirle a Dios, direccióname tú, enséñame tú lo que yo tengo que hacer. No cometas el error, bajo ninguna circunstancia, de establecer un tema en el mensaje que tú vas a desglosar sin antes preguntarle a Dios, ¿qué tú quieres que yo predique en esta iglesia? No cometas el error de ministrar sin antes preguntarle a Dios a quién tú quieres que yo le ministre, por quién tú quieres que yo ore. Todos aquellos que fracasan en el ministerio, que se equivocan a la manera de profetizar a la hora de ministrar, es porque nunca consultaron con Dios. Quien consulta con Dios no fracasa. El quinto punto, tú tienes que hacer lo tuyo. Y con esto termino para contigo. Tú tienes bajo toda circunstancia de decirte a ti mismo, las cosas no suceden cuando tú las quieras. Las cosas no suceden cuando tú las determines. Yo mismo me digo en Manuel Alcántara, yo sé que Dios te usa en un don de ciencia poderoso. Mire, yo he llamado gente por nombre, por fecha, por cédula, por apellido, por código de pasaporte y por número de teléfono. Pero hay momentos donde a mí me invitan a predicar a una iglesia porque vieron un video mío llamando gente por nombre, por fecha, por cédula, por código, por número. Y probablemente las personas que me invitan creen que lo que ellos vieron en el video o lo que pasó en el video pasará en su iglesia. Y no es así. Porque yo no tengo control sobre lo que yo tengo. Aunque yo maneje el don de ciencia de una manera poderosa, el don de ciencia no se manifiesta cuando yo lo determine. Lo de Dios no pasa cuando yo pretenda creer que debe de pasar. Dios se manifiesta cuando Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera y a donde Él quiera. Hoy tal vez te tocará predicar y Dios te va a usar poderoso. Pero mañana te harán una campaña mucho más grande y en esa campaña no pase absolutamente nada de lo que la persona espera.
Porque cuando usted empieza a desarrollar su ministerio, por lo que usted entiende, usted fracasa. Trata de que cuando tú vayas a ministrar, dile a Dios, direccióname. Y no cometas el error de pretender creer que ahí va a pasar lo que tú quieras y lo que tú determinas. La gloria es de Dios, la honra es de Dios, el dominio de Dios. ¿Sabes lo que es dominio? Tomar control de un territorio. El dominio es de Dios. La poderosa gloria es del Espíritu Santo. Y Él hace conforme a su voluntad, cuando Él quiera y como Él quiera. No cometas el error de criticar a nadie. No cometas el error de fluir para que los demás vean de qué tú eres capaz de hacer. No cometas el error de dejar de orar, de dejar de ayunar. No cometas el error de ensuciar tu ministerio con el pecado. Y sobre todas las cosas, no cometas el error de hacer lo que tú pretendes creer que es cierto cuando no has consultado con Dios. Yo espero que esta palabra te bendiga, te honre, te ayude a tú ser libre, porque estoy preparando muchos videos poderosos para que luego cuando tú tengas una autolimpieza de ti mismo, tú empezarás a ver cielos abiertos y vas a caminar en dimensiones poderosas. Lo primero que Dios me enseñó a hacer antes de fluir en el don de ciencia fue que me enseñó a pedirle perdón a muchas personas que yo había criticado. Y cuando yo liberté mi corazón de esa opresión, de esa crítica, de esa murmuración, señalamiento, entonces yo tuve mi conciencia limpia y todo lo que me bajaba del cielo se me era revelado y no había impedimento ni obstáculo, nada que pudiera obstaculizar la voluntad de Dios en mi vida, porque ya yo me había despojado de todo lo que me estaba obstaculizando del poder de Dios. Yo espero que este video te bendiga y te guarde. Recuerda que tuvo contigo tu hermano y amigo, el profeta Emanuel Alcántara. Dale like, activa la campanita, suscríbete para cuando estemos subiendo algún tipo de contenido, a ti te pueda llegar dicha notificación. Dios te bendiga y Dios te guarde.